Sean bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de Los Psicolocos. El día de hoy tenemos a Rogelio y a Cintia que nos acompañarán en esta ocasión para tratar una nueva serie de preguntas acerca de las instituciones penitenciarias. Una duda que tengo y la cual puede resultar interesante para nuestros escuchas sería: ¿cuál es el tipo de organización social que existe dentro de un reclusorio entre los reos? ¿Podrían ayudarme con esto? Es una excelente pregunta. Si tomamos en cuenta que dentro de estas instituciones la población se encuentra recluida de la sociedad y sin la posibilidad de poder reintegrarse en la sociedad hasta cumplir una condena, siendo la mayoría de estas muy larga, existe un eje central el cual gobierna tanto entre reos como por parte de algunos miembros encargados de la institución hacia los reos. Y este es la violencia. Al estar sujetos a una etiqueta de lo peor de la sociedad mexicana, debido al propósito de la institución, el cual es obviamente recluir a aquellos que cometan actos que atenten contra la integridad de otros, este último suele desatar una necesidad de superioridad o poder sobre los otros, con tal de encubrir u olvidar esta etiqueta o significado de estar en dicha institución y el significante que a cada uno le puede traer. En su mayoría de veces suele ser de impotencia. Tal y como ocurre en cualquier entorno social, los individuos suelen convivir y formar lazos con aquellos con quienes compartan algún suceso o característica en común, desde ideologías, experiencias, el motivo de la retención o por algún conocido que tengan en el exterior. Sin embargo, al analizar algunos testimonios, se nos describe que es severamente importante lograr un vínculo con algún grupo, ya que dentro de las instituciones se suele formar un tipo de jerarquía la cual busca satisfacer ese deseo de poder sobre los demás. Estando los que golpean y violan en lo más alto, tienen la principal característica de estar un largo tiempo recluidos. También están los que llevan cierta antigüedad en la institución y de alguna u otra forma se ganaron el privilegio de no ser dañados por los grupos más altos. Estos últimos individuos mencionados pueden o no pueden estar vinculados a algún grupo en específico, por lo que sí, tienen toda la libertad de estar solos. Mas sin embargo, debido a esa antigüedad, es muy poco probable que alguno de estos grupos se meta con el individuo mencionado. Están casi al final los egresados. Estos son los quienes tienen un mayor riesgo de ser torturados por los grupos más grandes o antiguos. Pero, y es un pero muy importante, está todavía más abajo las personas indígenas o bien no hispanohablantes, ya que al no poder hablar la lengua materna de México, son aún más fáciles de agredir y probablemente nadie podrá comunicar lo que les ocurra adentro, debido a que las autoridades a cargo de la institución no hablan el idioma indígena u otros idiomas fuera del español. Aunque bien como ya lo he mencionado, existen Muchas gracias, Rogelio. Nos surge una duda tras toda esta información. ¿Podrían explicarnos cómo se da esta concepción jurídica de un delito? Hola Nea y muchas gracias por invitarnos de nuevo a este podcast. Bueno, te explico. En la época de la corona española se promulgaban reglas o normas de manera de órdenes hacia sus colonias para que las autoridades se encargaran de hacerlas cumplir. Estas eran la expresión de la voluntad de algunos individuos que tenían el poder y querían ordenar y perfeccionar el mundo a partir de leyes, ya que eran de carácter obligatorio, pero eso no quiere decir que fuesen eficaces, ya que la conducta real de los individuos era desacatar las normas. Bueno, ¿y puedes decirme cómo se les da validez a las normas en la Ciudad de México? Las normas son válidas para cierto tiempo y espacio determinado. La validez del reglamento de los centros de reclusión del antes Distrito Federal y ahora Ciudad de México se da a partir de que sale del decreto y es publicado en la Gaceta Oficial.
el 24 de septiembre del 2004, que dejarían de ser válidas si se expide otro decreto anulando la validez del reglamento interno y se promulga en otro que hubiera participado de los internos, además de representar una parte de la expectativa normativa, al igual que preceptos religiosos, reglas morales, sociales, entre otras. De acuerdo con la teoría del derecho contemporánea, las normas son válidas porque pertenecen a un sistema que se considera eficaz, que regula y ordena el comportamiento humano dictado por la autoridad completamente del caso, de acuerdo a un criterio de valor y cuyo incumplimiento genera una sanción, como bien menciona Óscar Correas, quien decía que una norma siempre está compuesta de al menos estos dos elementos: una modalización deóntica que se refiere a lo prohibido, obligatorio, permitido o autorizado, y la descripción de una conducta. Dentro de esta pluralidad jurídica existe el derecho alternativo carcelario, que para Óscar Correas es un sistema normativo cuyas normas obligan a producir conductas que, conforme con el sistema hegenómico, constituyen delito o formas menores de faltas. Según todo esto, un sistema normativo es alternativo respecto a otro dominante, cuando la efectividad de sus normas, es decir, la conducta que motiva, son prohibidas en el sistema dominante, como delitos, faltas controversiales e incumplimientos en general. Incluso, podríamos entender el delito como un acto u omisión constitutivo de una infracción a la ley penal. De acuerdo con el artículo 7 del Código Penal, para en ese entonces el Distrito Federal, es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Con esto podemos hacer mención que la cárcel cuenta con una buena organización y se ha llegado a convertir en un lucrativo negocio, puesto que la vida de los internos no se encuentra sujeta a las normatividades oficiales, sino más bien a una forma de sobrevivencia, sujeta a premios y castigos. Estos castigos en la cárcel es una forma de presión o medio de cambio dentro del mercado de bienes y servicios donde los internos con dinero tienen acceso. Muchas gracias, Cintia. Vaya que nos han dejado impresionados. Claramente es una vida muy complicada la que tienen los reclusos dentro de las instalaciones penitenciarias. Estaremos esperando sus dudas y comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el siguiente capítulo de Los Psicolocos.